Ahí está, ahora sí. Arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos sobre eso con qué continuamos. Quiero compartir con ustedes una noticia que creo que tendría que llamarle la atención a más de uno. Y si no les llamo la atención les pido disculpas, pero insisto, debería llamarles la atención directamente. Porque una era que tiene que ver un pequeño movimiento verde en Inglaterra con lo que le puede afectar al ciudadano promedio. Y este es el tema central. Voy a partir de una noticia concreta para un análisis macro. De lo micro a lo macro, como me gusta en mi habitual estilo. Porque hoy mismo, hoy lunes 23 de agosto, ha surgido una noticia a nivel mundial que dice Rebellion, que es un espacio ecologista de Inglaterra, promueve una protesta continuada de 2 semanas. La particularidad es que son protestas masivas, pacíficas, llamando a un paro general de 2 semanas a los fines de generar conciencia en los gobiernos y en la sociedad respecto a las consecuencias que tiene la actividad del hombre en el medio ambiente. Esto es lo que básicamente es la noticia. Ahora, este grupo que se forma en 2018 tiene una particularidad que es uno de los principales focos del activismo ecologista en base a las tesis planteadas dentro de lo que es la lucha anticapitalista del 70 en adelante. ¿Cuál es esta principal forma de acción? La acción directa. ¿Qué es la acción directa? La acción directa es la intervención sin cuerpos intermedios para el despliegue de lo que es la defensa de sus ideologías, para que se entienda en forma simple. ¿Qué sería una acción directa? Por ejemplo, cortar una calle, intervenir en una exposición rural, ir a generar movimientos, intervenciones urbanas en algún patio de comida. Ahora, este grupo, a su vez, lo que está promoviendo es, en forma directa, la desobediencia civil. Y esto lo que implicaría, básicamente, según ellos, es la inacción de los gobiernos y las grandes corporaciones respecto al calentamiento global. Es decir, a partir de la desobediencia civil, poner en manifiesto lo que es la poca y nula intención que, según ellos, tiene el gobierno de Inglaterra y las grandes corporaciones en cuanto al cuidado ambiental. Quiero marcar un punto porque lo que sería para nosotros la ex-CIDE, el organismo de inteligencia del Estado británico, de hecho, ya ha impulsado reglamentos para el control y vigilancia en torno a la agenda verde de que todos los ciudadanos sigan ciertos patrones de conducta. De hecho, en Inglaterra, la forma en la que se controla tan asiduamente al individuo llega incluso a inmiscuirse en la alimentación propia de las personas, algo que ya fue cronicado en este programa. Hasta en la alimentación se está verificando si las personas son saludables o no. De hecho, en Inglaterra se encuentran las principales firmas que abastecen lo que es el Eat Forum, que vendría a ser el foro de Davos alimenticio, que están promoviendo a la par de Bill Gates el consumo de carnes sintéticas y la explotación de vegetales en sustitución de la carne tradicional. Entonces, lo que este grupo plantea ya de por sí es una completa y total mentira. Pero quería marcar esto porque no es un tema menor. No creo que vaya a tener una gran acatación, que sea acatado masivamente un paro de 2 semanas, más cuando venimos de un año y medio de pandemia, en el cual las economías se encuentran completamente frenadas. Se ve que a esta gente las vacaciones les han quedado cortas y deciden seguir sin trabajar propio como de toda izquierda, pero se ve que como toda izquierda también ignoran los datos reales respecto a cómo funciona una economía y cómo justamente el mercado y la propiedad privada han hecho más por el ambiente y la conservación del mismo que todos los intentos centralizados como se están observando actualmente en la Unión Europea, que de hecho en nombre del ecologismo está aniquilando por completo las economías, particularmente de España, Francia, Italia y Alemania, en especial la de Alemania. Sobre todo Alemania porque tiene la industria siderúrgica. Ahora, ¿por qué quiero marcar esto? Porque no tiene que dejar pasar absolutamente ni una gota de agua en términos de ecologismo. ¿En qué punto? Ustedes calculen que el feminismo en todo caso ha generado alguna que otra ley que ha complicado en algún punto la gobernabilidad en una nación. El transhumanismo queda en marcos teóricos, pero el ecologismo
hasta generar una reforma constitucional en Argentina. Y los grupos ecologistas, a diferencia de otros grupos progresistas, realmente sí son combativos. Y realmente sí son beligerantes. De hecho, vayan a ver qué tipo de intervención, incluso violenta, puede llegar a generar un activismo vegano que supera ampliamente que cualquier activismo pro vida. Y no es por criticar el espacio pro vida, pero ¿qué haría el espacio pro vida que cree que hay vida desde la concepción? Digo, cree en cuanto que están convencidos. En todo caso van a realizar una marcha, una protesta, van a ir con el pañuelo celeste y como personas civilizadas se van a movilizar. Como mucho, y como que sucede, y yo he participado y he dicho, aquí están las personas bien. Ahora, el activismo del veganismo va mucho más allá de, bueno, una pequeña marcha, un comentario en Facebook, un pequeño tweet o algún insulto en YouTube. De hecho, ellos están dispuestos a hacer una intervención en la sociedad rural. Ellos están dispuestos a generar un activismo que hasta que obliguen que la reta, bueno, también no hace falta presionar mucho a dicho personaje, digo, porque si algo que lo caracteriza no es precisamente la masculinidad, pero para que imponga el menú vegano obligatorio hasta en una parrillada, una vez a la semana por lo menos. Entonces, esta gente avanza y avanza en forma violenta. Uno ve, y lo digo yo que vivo en pleno centro de la ciudad de Córdoba, la cantidad de veces que aparecen pintadas de animalitos diciendo yo no soy comida, la cantidad de veces que aparecen carteles diciendo boicot. Y esta gente está dispuesta al boicot, pero no el boicot de decir, bueno, no compremos más aquí en esta hamburguesería y en esta otra, sino gente que está dispuesta a ingresar violentamente en los locales porque ha sucedido. No se olviden que fue la experiencia de Dead Fish, la organización terrorista de Estados Unidos ecologista. Esta gente está dispuesta a utilizar todos los mecanismos para imponer su ideología. La ONU reconoce dos objetivos que se vinculan en algún punto a la ideología de género. Dos objetivos en particular. Pero los 17 todos sostienen la idea del ecologismo. Entonces, seguir peleando con el feminismo, que tiene dos objetivos, y gastar energía contra el feminismo, y no ver lo que es el ecologismo, que es toda la agenda sistemática, que va desde la imposición ideológica en niños con Nickelodeon y Cartoon Network, hasta la obligación de educación ecológica obligatoria en Argentina. Y todo porque este tipo de activismos siguen constantemente en esta insurrección. Uno dice, son un par de militantes, sí, pero ya salieron en los principales portales del mundo. Y de hecho, de estos pequeños militantes apareció, por ejemplo, Greta Thunberg. De hecho, así comenzó los grandes profetas como Al Gore. Esta es la gente que se encarga de promover la figura de Bill Gates como el gran filántropo y se olviden todo lo que dijo Bill Gates hasta el 2006, que incluso descreía del cambio climático. Pero es un negocio en el fondo esta idea. Ya lo hemos expuesto cuando hemos explicado quién financia a Greta Thunberg, quién financió a Naomi Klein, quién financió a Bill Gates para que promuevan este tipo de ideas. Pero quiero marcar esto, no hay que dejar pasar absolutamente un solo milímetro esta agenda ecologista, porque esta gente está avanzando a pasos agigantados. Y estos intentos de paros se van a replicar en el mundo. Y qué bueno que quede este archivo. Qué bueno que quede este archivo, porque se van a replicar y ya va a haber intentos de promover paros globales, ni siquiera digo locales, en términos del ecologismo. Y no va a pasar mucho para que los gobiernos empiecen a mirar hacia el costado cuando estos grupos de insurrectos comiencen a ir en contra de restaurantes, hamburgueserías, parrilladas, diciendo están comiendo carne. Y esto también ha sucedido ya en Estados Unidos, ya sucede en gran parte de Europa. Entonces, atentos especialmente a gente de España, gente de Perú, gente de Chile, de Argentina, que saben lo que es el consumo de carnes. Cuidado, porque no son agendas aisladas. Detrás del ecologismo hay un proyecto geopolítico, va más allá del veganismo, que a veces como lo digo para que la gente tome conciencia. Es un proyecto geopolítico, esencialmente geopolítico. A mí me surge una pregunta, Horacio, viendo todo esto. La forma, yo recuerdo Greta Thunberg en su momento, la principal forma de protesta era justamente los paros estudiantiles, si no me falla la memoria. Y parece ser que el grupo Extinction Rebellion va a utilizar el mismo método. ¿Vos considerás que puede llegar a la importancia o alguno de los referentes de esta organización llegar a ser como una Greta Thunberg o no? ¿Cómo ves toda esta cuestión vos de los paros y demás de esta función? No solamente que les ha funcionado, de hecho, fíjense en la presión que ha generado este grupo, que, a ver, en 2 semanas se realiza la COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow. ¿Bien?
Greta Thunberg no iba a participar del COP26. Curiosamente surge esta rebelión verde y ahora Greta Thunberg se hace presente en el COP26. Entonces deben estar todos los líderes mundiales trabajando bajo la presión de acordar cambios políticos radicales en pos de proteger el ambiente de cara a los objetivos de la ONU. Entonces, claro, la ONU dice, acá hay una alerta roja, es necesaria la actuación. Hoy el 46% de la población mundial, el principal miedo que tiene es el cambio climático. Y de hecho uno cuando empieza a observar dice, ¿qué cambio climático? El clima cambia constantemente. Ahora, ¿es antropogénico o no es antropogénico? Esto es anatema. Porque resulta que no desconocemos el cambio climático, decimos, a ver, ¿es o no es antropogénico? Y uno cuando le dice a la gente, vamos a debatirlo bien, científicamente, no, bueno, pero incide. O sea, para poder cerrarle la granja a un español o cerrar una lomitería acá en Córdoba, eso sí es culpa del hombre, ¿no? Dice, bueno, vamos a debatirlo. Si estás dispuesto a utilizar el poder coercitivo para cercenar libertades, debatámoslo al menos. No, en realidad incide, porque uno le dice, a ver, ¿cuánto es el CO2 que hay en la atmósfera? El porcentaje, 0,04. Y de ese 0,04, ¿cuánto es producido por el hombre? 0,01. Y dentro de ese 0,01 del 0,04, un importante porcentaje es justamente por la industria aeronáutica y luego por el desarrollo, curiosamente, del impacto, en cuanto a impacto ambiental, yo no me voy del CO2, me separo del CO2. En cuanto a impacto ambiental, una de las principales industrias que genera impacto ambiental es la extracción de litio. ¿Quiénes son los que me insultan a mí? Todas personas que están con su celular consumiendo la industria que funciona a base de litio. Entonces ellos son los que te dicen, vos no puedes comerte una vaquita porque sos un criminal. Pero ellos no dan cuentas de cuántas, no digo vaquitas, sino especies fueron sacadas de su hábitat natural, porque la vaca, querramos o no, gracias a nuestra gente del campo, siguen estando en su lugar natural, que es el campo, fueron sacadas de sus lugares para que ellos puedan tener su celular y su iPhone ahí, insultando a los que somos de derecha. Esto es lo que se viene en el mundo. Algunos dicen, yo por eso tengo ciertos cuidados con el tema de la recesión, con el tema de la limitación de la exportación de carne que se dio acá en Argentina, porque más allá de la cuestión económica, justo coincidió con el lanzamiento de la carne sintética de Bill Gates y justo coincidió con los cierres que se estaban dando en España y en parte de Europa de empezar a proscribir el consumo de carne y favorecer desde el Estado el consumo de sustitutos. Esto es, creo, puedo ser un poco fatalista porque es la tesis de mi libro, pero acá hay que tener cierta prudencia, no hay que dejar pasar estos espacios, porque lo quise sacar justamente porque se está por desarrollar en esa zona de todo lo que es el Reino Unido, entiéndase, la gran isla, la próxima convención de líderes mundiales en torno a la alerta roja que genera el calentamiento global, es decir, un problema global que requiere una solución global y la va a promover un gobierno global. Y está lleno de personas que siguen convencidas de que esto es real y no están viendo las consecuencias. Quieren cuidar el ambiente, estoy totalmente de acuerdo. Vayamos a ver qué dice el gran liberal, para que vean que uno, a cada santo se le pone su vela, Benegas Lynch. Él mismo sostiene, hay que cuidar el ambiente, sí, una causa conservadora, como diría Roger Scruton. ¿Cómo? A través de la propiedad privada, el respeto a la libertad de comercio, un Estado transparente, justo, con un presupuesto sano que permite redireccionar los recursos hacia donde tienen que ir y no con estos artificios globalistas que, curiosamente, para dar un ejemplo, que tocamos a Greta Thunberg, sí. ¿Quién es uno de los principales financistas de Greta Thunberg? Por ejemplo, a través de una ONG, es el dueño de la principal industria aeronáutica de España y sin contar todavía a Rockefeller Brothers. Y esto es lo que no se cuenta. Entonces, es lo que dice. Resulta que estas naciones pueden crecer, contaminar, hacer lo que deseen, pero las naciones emergentes como Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, ellas ya no pueden. Entonces, cuidado, porque mientras tanto China se sigue expandiendo, que las naciones más contaminantes. ¿Cuáles son los únicos 3 países que siguen apostando a la industria del carbón y combustible fósil? Principalmente. En realidad, no quiero tocar Irán por un tema muy sensible, pero digo, las 3 principales. China, India y Rusia. ¿Quiénes son los que van a hacer frente a la geopolítica el día de mañana? Si la Unión Europea ha destruido la economía interna a base de estas protestas y estos movimientos verdes. La ha destruido por completo la Unión Europea. La Unión Europea hoy, más que favorecer el intercambio de bienes y servicios, está más preocupada por imponer o ideología de género, o propaganda LGBT, o conciencia social en base al ecologismo, o directamente abrir las fronteras con el multiculturalismo.
y los europeos muriéndose de hambre, literalmente. Si no, vayan a ver qué está sucediendo con la industria en Alemania. ¿Qué sucede en Estados Unidos con Biden y el Green New Deal de Ocasio-Cortez? Están más preocupados en destruir por completo la economía americana, sabiendo que no existe la contaminación cero. Porque también es otro mito que yo lo demuestro en un video. No existe la contaminación cero. Quizás contamine menos. El tema es a qué costo y qué beneficio. ¿Cuánto se reduce la contaminación a nivel global y a qué costo? Te hablan, por ejemplo, del combustible, ahora reemplazar el combustible por los autos eléctricos. Sí. Y dice, ¿realmente contaminan cero? ¿Cómo se produce, por ejemplo, solamente la batería de litio? Solamente la batería de litio. Que este es el tema. La electricidad. La producción y la vida útil de la batería de litio. Porque recordemos que la batería de litio tiene una vida útil que a la hora de vencerse esa vida útil tienen que ser desechadas. Y vamos a ver si contamina menos una batería de litio desechada que ¿cómo se dice? Que un auto que está convencional, ¿no? Y no solamente eso, también la energía renovable. Los paneles solares tienen también cierta vida útil y necesitan necesariamente ciertos minerales que son altamente contaminantes a la hora de desecharlo. Entonces, ¿me están hablando de evitar contaminar o me están hablando de cambiar las formas de producción de la energía? Para el desarrollo de paneles solares se necesita, además de... A ver, ¿cuáles son los 3 principales elementos de toda energía, de toda economía a base de energía renovable? Panel solar, polino de energía eólica y auto eléctrico. Estos 3 elementos requieren esencialmente cobalto, litio y cobre. Yo los invito a que vean cómo es la explotación a cielo abierto solamente en Perú o en Mongolia de lo que es el cobre. Vayan a ver, en Google, explotación de cobre, cielo abierto, nada más. Y a su vez, particularmente el panel solar requiere la intervención de 17 metales raros, se los denomina según la tabla periódica, cuyo control y producción y mercado global está dominado por China en un 75%. Curiosamente Birmania en un 10% que está siendo absorbido por China. Tanto, digo, ¿no? Entonces, China es la nación más contaminante del mundo. ¿Y qué hace toda esta infraestructura verde? Depender del país más contaminante del mundo. Ni siquiera estoy haciendo la comparación de decir, bueno, pero en un mundo ideal, a la larga el panel solar contaminaría menos que el combustible fósil. Yo le diría, bueno, lo doy por sentado. ¿Cómo se producen los paneles solares en la realidad? Contaminando. Y contaminando en forma efectiva a través del mercado chino. Por eso esta gente no está dispuesta a dar el debate. Porque sabe que uno cuando tiene que constatar, decir, sí, el discurso me lo sé de memoria. Ahora, vamos a la realidad. ¿Tu proyecto se puede desarrollar hoy por fuera del mercado chino? Si la respuesta es no, ¿saben qué le diré yo? Entonces, deja de joder con reventar las naciones occidentales y sobre todo deja de ser tan estúpido de darle cada vez más poder económico al régimen comunista chino que no le importe nada, ni el arbolito ni el pajarito, porque mientras los burgueses afrancesados medio floripondios están preocupados por el caniche toy y sacarle fotos de la naturaleza virgen, el Partido Comunista Chino se está extendiendo a mansalva gracias a todos estos estúpidos. ¿O ustedes creen realmente que al Partido Comunista Chino le interesa esta estupidez de necesito el caniche toy con el moñito rosa arriba y que mi naranjo en la vereda esté dando naranjitas lindas? Están preocupados por políticas reales. ¿Ustedes creen que Putin se va a poner en este momento a pasear ahí? ¡Ay, qué bonito el caballito! Voy a cantar con los pajaritos como San Francisco. ¿Están entendiendo que China está generando nuevas plantas de carbón para abastecer todo con una infraestructura no solamente política, sino militar? Y la tiene que combatir. Y mientras tanto la Unión Europea... ni siquiera la Unión Europea. La reta. Bueno, hoy nos tenemos que amigar aquí justamente con Peter Robledo, vamos a ir a visitar los restaurantes para que todos tengan su menú vegano y todos seamos felices y sale Bregman después disfrazado de arbolito ahí. O sea, ¿realmente ustedes creen que con un gobierno como este, sucumbiendo a estas idioteces, como por ejemplo decir dos semanas de paro, economías que vienen frenadas hace 1 año y medio y quieren hacer semanas de paro y desobediencia civil para que la gente tome conciencia? Ya tomaron conciencia, hace 1 año les aviso, cuando vieron que no podían trabajar. El que no trabaja se muere, salvo que sea empleado público. Pero bueno, es otra discusión. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle, Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.
Nos despedimos y hasta la semana que viene nos vemos con más Resistencia.